hacer con los títulos que vamos obteniendo. Lo que hizo Pilatos, que lo puso encima de Jesús en la cruz, sabiendo tantos idiomas como el hebreo, el griego, el latín, allá puso un título para burlarse de nuestro Señor Jesús. Eso podemos hacer con el título, y muchos de los que aprendemos Biblia, eso hacemos, los creemos más. Pero hay que ser como las mujeres que pusieron a los pies de Jesús sus títulos, sus perfumes, sus saberes, y ahí a los pies de Jesús podemos sentir mejor. Nunca intentemos estar arriba, sino siempre a los pies de Jesús. Si tienen Biblia, y hoy en el celular podemos tener la Biblia, ¿verdad? Que son de esas cosas que nos ha ayudado la tecnología, ¿verdad? Antes teníamos que cargar la Biblia, si queríamos, y hoy podemos acá en el texto. Bien. Voy a invitarles a que busquen Génesis 16. Génesis 16. Voy a dar lectura a la totalidad de este capítulo 16, que son solamente 16 versículos. Génesis 16, versículo 1 a 16. Estoy usando la versión Dios habla hoy. En esa versión voy a leer. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham: mira, el Señor no me ha permitido tener hijos. Te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo. Entonces ella tomó a Agar, egipcia, y se la dio como mujer a Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó: mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Pero un ángel del Señor le encontró en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Shur, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo: regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Además el ángel del Señor también le dijo: aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Yishmael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él, pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan. Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve, pues se decía: Dios me ha visto y todavía estoy viva. También por eso el pozo se llama Pozo del Viviente que me ve. Este pozo está entre Cades y Beret. Y Agar le dio un hijo a Abraham y lo llamó Yishmael, y Abraham tenía 86 años cuando Yishmael nació. Bueno, quisiera quedarme con las preguntas que el mensajero de Dios, recuerden que la palabra ángel significa mensajero, le hace 2 preguntas a Agar: ¿de dónde vienes y a dónde vas? En ese primer coloquio, Dios nos hace esas preguntas a nosotros. Como iglesia luterana, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Eso es una relectura del pasaje, pero quisiera centrarme en que lo que tradicionalmente pensamos de Abraham, el padre de la fe, el hombre por excelencia elegido de Dios, ¿verdad? Y de su esposa, que también creía en Dios. Tiene una esclava, porque en aquella época se usaban las esclavas. Permítanme decirles que eran niñas entre 12 y 16 años. Podemos imaginar lo que una niña está viviendo fuera de su casa,
como sirvienta, como esclava de una pareja que cree en el todopoderoso Dios. Y uno pensaría que una persona y una familia que cree en Dios va a dar un testimonio de amor, va a testificar que Dios está en la vida, en ese hogar. Pero ¿qué sucede? Siguiendo las costumbres de la época, la cual están testificadas por el Código de Hammurabi, porque hay una historia muy similar ahí, en el Código de Hammurabi, cómo se da una sierva para que tenga los hijos de la familia. ¿Te imaginas una niña entre 12 y 14 años ser abusada sexualmente por un hombre de 84 años? Podemos imaginar esa realidad, y es quien conoce a Dios. Cuando queda embarazada, si de por sí hay una invasión emocional, física, sexual, queda embarazada, hoy diríamos es un adolescente. Tiene todos estos cambios, ¿verdad?, que hay hormonales. Y de repente cuando dice, bueno, estoy aquí abusada, no tengo donde vivir, a lo mejor aquí me quedo, voy a ser como la mujer, la segunda mujer de Abraham, pero se enoja Sarai. Y Sarai vuelve a decidir por la vida de una mujer. La mujer que confía en Dios decide 2 veces y abusa 2 veces de una jovencita. Y Abraham no mete las manos. Haz con ella lo que tú quieras, es tuya. ¿Cómo es posible que una persona que confía en Dios, que es el padre de la fe, pueda reaccionar así ante lo que su esposa quiere hacer? Y la corre. Esclava, extranjera, egipcia, embarazada, abusada, usada, y se va al desierto. Pero Dios, que es muy bueno, y gracias a Dios que Dios no es ni como los presidentes de las iglesias, ni como los obispos, ni como los líderes de las iglesias. Dios ve y oye al necesitado. Y cuando Agar pensaba que moría, se encuentra al mensajero de Dios, y el mensajero de Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y a dónde. Y la mujer le cuenta la historia. Y le dice, regrésate, porque si sigues a donde vas a morir. Llevas un niño, Dios lo va a bendecir. Es más, tu hijo se va a llamar Dios te oye. Yishmael significa Dios te oye. Abraham y Sara no te oyeron, pero Dios sí te oye. Abraham y Sara no te vieron, pero Dios sí te vio. Es la única mujer en el Antiguo Testamento, es extranjera, esclava, abusada. Es la única mujer que tiene una teofanía. Una teofanía significa un encuentro con Dios, y Dios le hace promesa de bendición. Tu descendencia será grande, tu hijo crecerá, y todo lo que le dice. Y la mujer es la única mujer, Agar, la que tiene en ese momento la posibilidad de nombrar un pozo. Siempre son los hombres, pero aquí esta mujer nombra el pozo. ¿A dónde quiero llegar con este pasaje? Nosotros somos los que conocemos de Dios. Nosotras somos quienes conocemos de Dios. ¿Y qué hemos hecho a lo largo de la historia? Por eso Dios nos pregunta, y somos una alternativa diferente, porque estamos saliendo por diferentes circunstancias de donde no nos quieren, o de donde estamos viendo que no hacen la misión de Dios. Y Dios nos pregunta hoy a todas y todos los que estamos aquí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Utilizando una frase que dijo ayer Yael, vamos a hablar de cosas buenas que sí hemos hecho. Más tarde retomo a Agar y retomo a Abraham y Sara. Modelos de educación teológica luterana para el siglo XXI es el título de la conferencia, los retos de la educación teológica en América Latina. Y quisiera hacer
un breve tiempo de antecedentes de la educación teológica. En la Reforma Protestante que se dio en el siglo XVI en Alemania, Martín Lutero se percató de que la Iglesia romana no iba a cambiar. Y por eso puso las bases para lo que sería una nueva iglesia, diferente, conectada con la realidad y con lo que las personas estaban viviendo. Fue así como notó que había un gran porcentaje de analfabetismo. Vio que los adultos, las niñas y los niños no sabían leer ni escribir. Vio que el Estado germano de aquella época, o la nación, como queramos llamarlo, o el principado, como para hacer justicia al tiempo histórico, no le había dado importancia a la preparación escolar. Por eso, como una de sus primeras intenciones, animó a la educación para todas y todos, incluyendo las niñas y los niños, para que pudieran aprender a leer y a escribir con la intención final de que leyeran el texto bíblico. Hay una conexión entre el Lutero traductor de la Biblia, del hebreo y del griego, al alemán del siglo XVI. Hay una conexión de ese Lutero traductor con el Lutero que quiere que la gente lea la Biblia. Entonces, si la gente no sabe leer, hay que prepararla académicamente, ¿verdad? ¿Dónde encontramos eso? Voy a leer una cita de los escritos de Lutero. Durante el movimiento de reforma se concentran los deseos de Lutero de la preparación académica y teológica en tres documentos están. En el documento de la nobleza cristiana de la nación alemana de 1520, este documento es fundamento y soporte para los cambios en las escuelas y universidades, con el propósito de preparar mejor a los ministros en el Evangelio, en sus estudios bíblicos y en el oficio de la palabra. A los consejeros de todas las ciudades de Alemania, es otro escrito, así se llama, Lutero le gustaba poner títulos grandes, a los consejeros de todas las ciudades de Alemania sobre el deber de fundar y sostener escuelas, 1524. El analfabetismo se medía en un 95% en la Alemania de aquella época, ¿verdad? Entonces, en 1524, le escribe a los consejeros de la ciudad y les dice en una carta abierta donde defiende la creación y la manutención de las escuelas para todas las niñas y todos los niños. Para el reformador, las autoridades son representantes directas de Dios en la tierra. Por lo tanto, es su deber contribuir para el bien de la comunidad a través de la educación. Y por último, en un sermón en 1530, pide a los padres y a las madres que manden a sus hijos a la escuela. En ese sermón manifiesta una exhortación a los padres sobre la responsabilidad de proporcionar una educación cristiana a sus hijos. Conexión entre saber leer y escribir, lectura de la Biblia y educación cristiana. Hay una conexión directa en la Reforma. En los flyers y en las imágenes que hemos visto, que ayer nos ponía el hermano René, decía, sin educación no hay reforma. Para que hubiera una reforma protestante era necesaria la educación. Sí, Lutero tradujo la Biblia y se tardó años, pero nadie la iba a leer. Entonces, a través de estos documentos que tenemos en la historia, podemos ver que Lutero está animando a que niñas, niños, jóvenes, todos aprendan a leer. Le dice a los gobiernos, aquí es algo muy importante, le dice a los gobiernos que tienen que procurar escuelas dignas para las niñas y los niños. A partir de entonces, la educación fue muy importante para la Reforma Protestante. En la Universidad de Wittenberg, donde Martín Lutero había estudiado y donde más tarde se convirtió en profesor, dictando muchas de las cátedras, había una costumbre muy interesante en Alemania y en las universidades de aquella época. Los estudiantes no tenían campus donde vivir, como hay ahora en las universidades, vivían en la casa de los profesores. Desde que llegaban elegían a qué profesor iban a escuchar.
¿Recuerdan ustedes estos libros tan famosos que se llaman las charlas de sobremesa de Martín Lutero, verdad? Y que todo lo que hacía Catarina von Bora para alimentar a tanta gente, porque estaban los estudiantes viviendo ahí. Se habla de Catarina von Bora hoy como una mujer fundamental en la Reforma Protestante, porque ella tuvo que administrar la casa mientras Lutero enseñaba. Administrar una casa donde vivían entre 20 y 30 personas, aparte de los hijos, las visitas. Administrar una casa, no solamente que le gustaba la cocina. Yo no sé si a Catarina von Bora le gustaba cocinar, pero Catarina von Bora, como una ayuda para la Reforma Protestante, no para Martín Lutero, para la Reforma Protestante, administró la casa. Administró. Hay evidencia hoy en día de los escritos de Catarina von Bora, donde ponía lo que había, lo que hacía falta y cómo iba a conseguirlo. Muy cerca de la casa de Martín Lutero estaba la casa de Felipe Melanchthon, igual, en la misma situación, con los estudiantes viviendo ahí, porque la escuela, la universidad era todo el día. Martín Lutero, preocupado por la preparación de Martín Lutero y Felipe Melanchthon, ¿verdad? Tuvieron un montón de alumnos que aprendían ahí totalmente diferente a la doctrina que enseñaba la Iglesia Católica. Una de las grandes profundidades de la Reforma Protestante es que Lutero quiso crear comunidades, no iglesias. Una comunidad es muy diferente a una iglesia. En una comunidad nos conocemos todos, nos apoyamos todos, servimos todos. La palabra en alemán que Lutero traduce en las cartas de Pablo como, donde siempre aparece la palabra en griego, eclesia, Lutero la traduce como Gemeinde en alemán, que significa comunidad. Porque nos vamos a conocer, somos iguales, vamos a servirnos unos a otros, vamos a apoyar al que no tiene, vamos a dejarnos apoyar por el que sí tiene. Martín Lutero estaba preocupado no solamente por enseñar, no solamente porque pudiera la gente leer el texto bíblico, sino por crear una comunidad. Uno de los grandes alumnos de Martín Lutero fue Michael Agricola, era un apellido Agricola. Este hombre era de Finlandia y él fundó la iglesia en Finlandia. Después de que terminó sus estudios, se fue a Finlandia y fundó una iglesia que existe, no una iglesia, un templo, no, formó una iglesia nacional que existe hasta nuestros días. Tengo una amiga que es pastora en Finlandia y está dedicada únicamente a la pastoral de las niñas y niños sordomudos. Siempre que pone algo en el Facebook o en el grupo del WhatsApp que pertenecemos, pues no escucho nada, pero la veo a ella predicando con sus manos, ¿verdad? Porque hay una preocupación. Elsa Tamés, la gran traductora del texto bíblico en español, que trabaja para las Sociedades Bíblicas Unidas, está haciendo las traducciones al lenguaje de señas de América Latina. Otra vez, mujeres preocupadas por algo que nosotros dicen, bueno, pues Dios es bueno y con su gracia va a salvar al sordo, al mudo, al cojo, al que no camina, ¿verdad? Al que no ve. Pero no hay mujeres preocupadas por esto. Bueno, las ideas de la Reforma invaden Alemania y crear comunidades de apoyo, ¿verdad? Invaden Alemania, invaden el norte de Europa, invaden Finlandia, Suecia, Noruega, ¿verdad? Pero Lutero no fue el único. Por el otro lado está Juan Calvino en Ginebra, ¿verdad? Y en Francia con todo el movimiento de reforma protestante, ¿verdad? Y por cierto, quisiera centrarme unos minutos en la palabra protestante. Porque a veces pensamos que somos protestantes porque protestamos, pero no. El origen de la palabra está en latín. Cuando el emperador Carlos V reunió a los teólogos católicos, a los doctores de la Iglesia Católica, para que pusieran en paz a este grupo de monjes locos que seguían a Lutero en la ciudad de Augsburgo, ¿verdad? Y hablaban con la parsimonia y todo el desprecio hacia los
seguidores de estas nuevas enseñanzas, los teólogos católicos, y levantaba la mano por allá uno de los seguidores de estas nuevas enseñanzas, y tenía que hacer la discusión en latín. El idioma era en latín, ¿verdad? Y entonces empezaba todas las veces que habló uno de los seguidores de las enseñanzas de Lutero. Lutero no pudo estar porque recuerden que lo querían matar. Todas las veces que hablaron empezaban con la frase, los seguidores de estas nuevas enseñanzas decían io protesto, en latín, io protesto. Yo testifico que lo que está escrito en esta nuestra confesión de fe, que se llama Confesión de Habsburgo, es la verdad. Así iniciaban su frase. Y de burla, de desprecio, los católicos le llamaron, son los protestos. Protesto, todos están protestos, pero de testificar. Nosotros nos llamamos protestantes porque testificamos que la gracia de Dios no se vende, que la gracia de Dios nos hace iguales, como decía ayer el obispo Medardo, una iglesia de sacerdocio universal, donde nadie es más, ni el hombre sobre la mujer, ni los poderosos sobre los pobres. Todos somos iguales. Yo testifico que la gracia de Dios, eso significa protestante. Cuando nos digan protestante, analicemos si estamos testificando de la gracia de nuestro Dios. Entre la defensa de estas nuevas enseñanzas frente a los teólogos católicos romanos, ¿verdad?, nace el nombre que nos dan, la iglesia que da testimonio. Yo doy testimonio de que solo Cristo, sola gracia, sola escritura y sola fe son las bases que hacen esta nueva iglesia. Por cierto, estos 4 solas, la iglesia luterana solamente tiene 4, la reformada tiene 5, ¿verdad? Estos 4 solas son respuesta a la manera de interpretar el texto bíblico de la iglesia católica romana. Y Lutero utilizó como método de interpretación bíblica el solo Cristo, sola fe, sola gracia y sola escritura. ¿Cómo interpreto un texto del Antiguo Testamento? Los están matando con los ojos de Cristo, solo Cristo. Yo no puedo reproducir eso. Yo no puedo reproducir, regresando a Abraham y Sara, o Sarai, yo no puedo reproducir su actuar, porque no fue un actuar de dar testimonio, fue un actuar de abuso en ese pasaje. Después vemos a Abraham y a Sara en otros pasajes, ¿verdad? A partir de entonces, Alemania y los países del norte de Europa utilizan las universidades que ya existían, pero que estaban en territorios luteranos, para darle importancia a la educación académica y a la educación teológica, a tal grado que Martín Lutero dice que todas y todos, las mujeres y los hombres, podemos servir a Dios donde estemos. Amas de casa, maestras, doctores de salud, ¿verdad? Abogados. En donde estemos podemos servir a Dios. Porque el servicio a Dios no es solamente ser pastor y pastora. El servicio a Dios es dar testimonio donde estemos. De no soberbia. Testimonio de amor, de igualdad. De no creerme más que el otro. Cuando vemos a una persona tan soberbia que es capaz de callar, humillar a quien está hablando, aunque nos digamos cristianos, hermanos, no estamos dando testimonio de un amor de igualdad. Porque el amor de igualdad implica respeto. La educación teológica va formando el pensamiento cristiano. Está unido educación cristiana a mi testimonio, donde quiera que esté, siempre pensando en ciudadanía. Porque bien, yo soy creyente en Cristo Jesús, pero no estoy apartado de este mundo. Soy ciudadano de un país, soy nicaragüense, soy guatemalteco, soy salvadoreña, soy mexicano, vivo en Estados Unidos. Y ahí soy creyente en Cristo Jesús. Soy ciudadano de un país y tengo que dar testimonio como ciudadano. Mi ética cristiana me debe llevar a dar un testimonio de que la vida en Cristo Jesús no avasalla, no corrompe como Agar y Sarai, como Sarai y Abraham abusaron de Agar.
Va unido. Yo no puedo despegar mi tiempo en el culto de mi tiempo, las 24 horas del día, de los 7 días de la semana. Yo soy protestante y si me digo protestante tengo que testificar todos los días. ¿Saben cómo se dice la palabra testificar en griego? Mar. Y nosotros pensamos que martirio es sufrir. Y martirio es dar testimonio. Si por dar testimonio me apartan, me hacen un lado, sufro, eso ya es otra cosa. Pero martirio es dar testimonio. La educación teológica va formando el pensamiento cristiano, siempre pensando en ciudadanía. Las universidades fueron un espacio donde se preparaban los teólogos y las teólogos. Una de las cosas que hizo mal la Reforma Protestante fue el liderazgo femenino. Se tardaron 400 años. Un poquito. Si Martín Lutero y Juan Calvino dijeron sacerdocio universal, habían empezado ellos para marcar una diferencia más grande, pero no. Las iglesias reformadas hablamos 400 años y hoy todavía muchas están luchando. ¿Debo respetar a la hermana pastora o la mandamos a la cocina? ¿O la ponemos a recoger la ofrenda? ¿O le damos que unja nada más? Somos sacerdocio universal. Somos herederos de la Reforma Protestante. Y en la Reforma Protestante, las mujeres y los hombres y las mujeres delante de Dios somos iguales. Desde siempre. Pero el hombre siempre ha querido ser más. Rapidísimo, un ejercicio rápido. Génesis 5. Génesis 5, por favor. Quien encuentre esta cita, por favor, ahorita les digo el versículo. Génesis del 1, no. 1 y 2, por favor. Génesis 5, 2. Alguien con voz de pastor, de pastora, de pastora, de pastor. Por favor, Génesis 5, 2. Amén. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. ¿Cómo le llamó Dios a los dos? Versículo 2. Varón y hembra. Versículo 2. ¿Cómo le llamó Varón Dios? y hembra. Adán. ¿Saben de dónde viene la palabra Adán en hebreo? Adamah es tierra. Para Dios eran iguales. Los llamó terrenales, terrícolas, como queramos decirle, los que fueron formados de la tierra. Para Dios el hombre y la mujer eran iguales, la mujer y el hombre eran iguales. Todas las jerarquías de después son creación humana de Dios, no dividen. Jesús quiere recomponer la historia y tampoco la iglesia lo deja. Más tarde la iglesia hace jerarquía, solo varones. 15 siglos de iglesia católica, solo varones. 4 siglos de iglesia reformadas y protestantes, solo varones. Hasta el siglo XX las cosas empiezan a cambiar, como dijeron ahí. Pero Dios, desde Génesis 5.2, a los que formó de la tierra, le llamó Adán, los que fueron formados de la tierra. No está separada la idea de ciudadanía del ser cristiano. Los creyentes en Cristo Jesús que formamos parte de la iglesia, de la comunidad que testifica, somos ciudadanos cristianos que ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús en los contextos que vivimos. Voy a terminar los antecedentes nada más. Cuando la Reforma Protestante llega a América, allá había pleitos ya horribles de tierra, de jerarquías y demás. Ustedes van buscando otras tierras porque escuchan que encontraron por acá. Llegan los luteranos a Iowa, a Minnesota y todos estos lugares, forman iglesia. Unos eran sínodos que tenían que ver con clero, otros eran sínodos que se forman que tenían que ver con laicos, como decimos, ¿verdad? Pero también le dieron importancia a la educación teológica. A lo que quiero llegar con la sola narración de los antecedentes es que la educación académica, teológica, para la iglesia luterana es muy importante, remarco muy.
La educación teológica es muy importante. Hay grandes instituciones, universidades y seminarios a lo ancho y largo de los territorios donde hay iglesia luterana. Nosotras y nosotros somos herederos de esa doctrina de la sola fe, la sola gracia, la sola escritura y el solo Cristo. Y tenemos la educación académica y teológica como algo fundamental y esencial en el desarrollo de nuestras iglesias. Estamos en el 2023, sobreviviendo a una pandemia provocada por el COVID-19. Y así como la Reforma Protestante se vio beneficiada con la imprenta, la educación teológica durante el COVID se vio favorecida por el Internet. Ahí está la TAM. Se vio favorecida por las redes sociales, por las transmisiones y todas esas. Este es el momento que estamos viviendo. ¿Qué hacer con la educación teológica en estos momentos? Voy a apurarme para llegar al final con Agar y Sara. ¿Qué modelos de educación teológica deben regir en estos momentos? ¿A dónde venimos? ¿De dónde venimos y a dónde queremos llegar? Así como le dijo el mensajero de Dios a Agar. ¿Qué perfiles de estudiantes, mujeres y hombres queremos preparar? ¿Qué pensums académicos, qué currículum debemos crear para la educación académica y teológica? Estas y otras preguntas pretendo contestar a lo largo de esta participación. Así como hablamos del desarrollo de la educación teológica para la iglesia luterana como algo muy importante, también es importante hablar del contexto que vivimos en Latinoamérica. Y hablo de Latinoamérica y no solamente de nuestros países, porque somos una región que nos une en español, como primera cosa, nos comunicamos en español. También hay otras lenguas, ¿verdad? Pero el español nos sigue ayudándonos a comunicar. También nos unen una serie de situaciones que dan como resultado los problemas que estamos enfrentando como países. Primera situación que nos une. Somos vecinos de los Estados Unidos. Hay una invasión que se sigue haciendo a nuestras tierras porque están sembrando lo que en sus mesas son los alimentos que consumen. Las piñas que desayunaron los americanos hoy son de Honduras. El aguacate que se van a comer al rato es mexicano. El tequila que toman en sus fiestas se produce en México. Pero hay una invasión porque ellos llegan y dicen vamos a hacer monocultivos. El peor verano se avecina para la ciudad de Tequila, Jalisco y Guadalajara, todos los pueblos aledaños, porque han quitado todos los árboles. Las empresas de nuestra amiga Eva Longoria, de nuestro amigo Ricky Martin y de todos ellos, empresas tequileras, porque ahí está el dinero, ¿verdad? Pues fueron a sembrar agave, donde sale el tequila, ahí. Y quitaron todos los árboles y quitaron todos los demás árboles frutales y hay mucho calor porque no hay árboles, aunque hay agaves, ¿verdad? No hay árboles y bueno, ustedes saben lo que el cambio climático. Hay una invasión de los Estados Unidos a nuestros países. Yo no quiero pensar en Guatemala, el café, todo lo que están haciendo los Estados Unidos. Situación número 2. Compartimos sistemas de violencia en toda la región. Violencia del crimen organizado y violencia de los estados. Hay una persecución de los defensores de los derechos humanos. Los están matando. Hay una violencia sistémica en nuestros países provocada por la corrupción. Aliados a los grupos delincuenciales. Esta realidad se ve afectada por la persecución, desaparición y la muerte de muchos de nuestros paisanos. Hay una corrupción sistémica que existe en nuestros países. La alianza con grupos delincuenciales para que los políticos lleguen al poder. Parece que la ética no existe y en las comunidades de fe se reflejan esas situaciones. No solamente porque muchas reciben dinero de procedencia ilícita, sino que muchos reproducen esas etapas jerárquicas de abuso contra los más necesitados, contra las más necesitadas dentro de la congregación.
Y una última situación que compartimos como países de esta región tiene que ver con la economía. La mayoría de nuestros pueblos son de un nivel económico muy bajo. Esto debido a las dos situaciones anteriores, pero también hay una economía injusta. Familias pocas tienen toda la riqueza de nuestro país y la mayoría de nuestros habitantes de nuestros países no tienen nada. En México hay 60 millones de personas que viven en extrema pobreza y viven con $2 al día. Familias de 5 o 6 integrantes. ¿Qué pueden hacer con $2 al día? Pero hay familias que $2 se los gastan en un minuto. El hombre más rico de México se llama Carlos Slim. Uno de los miembros de la iglesia trabaja en una tienda muy conocida en México que se llama Sanborns. El día que se casó la hija de Carlos Slim, ese miembro de la congregación trabaja en la pastelería, ¿verdad? Me platicó ese miembro de la congregación que el cake de la boda, el pastel de la boda, enorme, era dorado, tenía láminas de oro comestible, había 1000 invitados. Para inaugurar un edificio inteligente que hizo en una zona de muy alto nivel en México, en la Ciudad de México, se llama Polanco, un edificio inteligente con paneles solares como paredes, ¿verdad? Que obviamente produce su electricidad y todas estas cosas, y tiene en exposición ese museo más de 5,000 piezas de arte del mundo. Si ustedes quieren ver una pintura original de Lucas Cranach, el pintor de la Reforma, una pintura original de Martín Lutero, no tienen que ir a Alemania, pueden ir a la Ciudad de México. No cuesta un peso entrar. Claro que se tuvieron que aventar una fila como de 3 kilómetros de personas, pero tiene cosas de Dalí, tiene cosas de Miguel Ángel, tiene cosas increíbles y todo es gratis para el pueblo mexicano. Es el fideicomiso de Inbursa, es la pantalla que tiene para evadir impuestos. Yo estoy regalando cultura al pueblo mexicano, mira, ¿verdad? Pero no le cobran impuestos. Bueno, si algún día van a la Ciudad de México y quieren ver a Lutero, y yo los pongo. Y no les cobro. Bien. ¿Qué educación teológica debemos ofrecer para el siglo XXI en esta región que presenta varias necesidades, tanto económicas como de violencia y corrupción sistémica y una desigualdad con respecto a las mujeres? Un dato muy feo que tenemos como región latinoamericana es que aquí se creó la palabra feminicidio como delito como resultado del alto índice de asesinatos de las mujeres. Esto nos lleva a otra situación muy real en nuestro tiempo, que es el machismo, y se refleja en todos los niveles de nuestra sociedad. No solamente en las oportunidades de trabajo y de escolaridad, sino también de abuso, de inequidad, de desigualdad. No importa lo que hayan conseguido las mujeres hasta nuestros días, acceso a las universidades, maestrías, doctorado, puestos en posiciones de alto nivel, si para sostenerse ahí tienen que luchar el doble o el triple que un hombre y todavía ganan menos que un hombre. Hay estudios en Finlandia, en Noruega, en Alemania, de las pastoras ordenadas, cómo murieron las primeras pastoras, y todas murieron de enfermedades graves por el estrés causado que les exigió la iglesia. Valdría la pena ser, los países que ordenamos mujeres, ¿cómo están las mujeres? Si estamos con el mismo acceso y la misma posibilidad para hombres y mujeres, o la mujer tiene que sustentar, y como es madre, todavía tiene que llegar a servir en su casa. Entonces, estamos ante un machismo que se ve reflejado en todos los lugares, hermano. Está hablando una mujer y si hay otro hombre importante en la sala de Zoom o en la sala de lo que sea o en algo presencial, está hablando una mujer y un hombre que se siente más es capaz de interrumpirla. Eso se llama machismo y se está reflejado en todos los lugares, en todos los niveles.
¿Qué tipo de liderazgos vamos a preparar con esta situación que estamos viviendo, con este contexto latinoamericano que estamos viviendo de desigualdad económica, desigualdad de mujeres y hombres, una violencia sistémica, una corrupción a todos los niveles? ¿Qué tipo? Y bueno, y además gente migrando por todos nuestros países, y somos testigos de que pasan haitianos, venezolanos y un montón de personas que están buscando un espacio donde vivir. 250,000 personas han pasado a los Estados Unidos en los últimos meses. ¿Y dónde? ¿Cómo van a vivir estas personas? ¿Verdad? Este es el consejo, el contexto que nuestros países están permeados por estas situaciones. Hay una cercanía con los Estados Unidos como centro del poder económico, una desigualdad económica, una violencia sistémica, una corrupción sistémica, un abuso contra la mujer, pero hay xenofobia y hay un rechazo contra los pueblos originarios, que son muy bonitos en sus arreglos típicos, ¿verdad? Pero nadie les da derechos a ellos. Se acaban los pulmones, se acaban las manos, se acaban la vista y solamente les compran y les compran y les compran, pero no tienen accesos a cargos de gobierno, no hay respeto por sus lenguas, no hay respeto por sus relaciones. Y por si fuera poco, tenemos comunidades afrodescendientes en las costas de nuestros países y han sido invisibilizadas. ¿Qué tipo de mujeres y hombres vamos a preparar para los liderazgos? ¿Qué educación teológica debemos entregar? Una educación teológica que no olvide la vida cristiana y la ética cristiana como modelo de vida. Una preparación teológica que no olvide que los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres y los hombres, todos somos iguales y tomados en cuenta como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vivió aquí. ¿Qué modelos pastorales vamos a preparar? ¿Queremos licenciados, doctores y maestros? Sí, algunos que se preparen para eso, algunas. Pero también queremos pastores que acompañan a la gente que sufre, a la gente que ha perdido seres queridos por violencia, a la gente que se le fue la familia a Estados Unidos y se murió en el camino. Estamos pastoras y pastores que acompañen a las y los necesitados. La pastora y el pastor del siglo XXI deben liderar un equipo que pueda llevar a cabo las funciones pastorales, no más ejercicios jerárquicos. No encumbremos a los líderes porque después el poder los corrompe. La gran bestia del Apocalipsis no es un animal con tantas cabezas. La bestia del Apocalipsis es el poder que nos corrompe y nos hace alejarnos del llamado de Cristo Jesús de amar al prójimo y ayudar y servir. La Biblia como texto inspiracional desde hace más de 2000 años puede ser usada para enseñar y ayudar a preparar los nuevos modelos pastorales en nuestra región. Tenemos que ser como Felipe, el del eunuco. Tenemos que llegar con el que está en los caminos y decirle, ¿entiendes lo que es? ¿Recuerdan que le dijo el eunuco? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que le explique? Tenemos que ser los que expliquemos en los contextos que estén viviendo. Las personas que hoy están viviendo en esta región llena de desigualdad económica, llena de violencia sistémica, llena de corrupción, de inequidad, tienen que entender esta realidad y tienen que saber que el texto bíblico tiene mensaje para ellos, para ellas. Y regreso a Agar y a Sarai. La iglesia del siglo XXI tiene que ser el mensajero de Dios que se acerque a los rechazados, a los que han sido abusados por los que se dicen cristianos. Tenemos que ser los que encontremos en el camino, como el mensajero se encontró a Agar en el camino. Agar no pensaba que moría y de repente dijo, ay. Tenemos que ser quien les lleve agua. Tenemos que ser quien les muestre que Dios los ve y los oye. No somos llamados a reproducir iglesias hermosas con paredes enormes y grandes templos.
somos llamados y llamados a servir a las y los más necesitados. La educación teológica para el siglo XXI tiene que responder a las necesidades de las y los cristianos de este tiempo, pero también tiene que responder a las necesidades de los seres humanos que habitan en esta región, que están desposeídos, que están enfermos, que están olvidados por los sistemas. Los grupos delincuenciales ocupan en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, ocupan como guías, les llaman, a niños entre 8 y 12 años. Guías que les han enseñado por dónde pueden cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. ¿Quiénes son esos niños? Esas niñas. Son hijas e hijos de centroamericanos que murieron sus padres en el camino por la delincuencia organizada, por el hambre. Y esos niños no existen ni para sus países de procedencia y tampoco para México. Los ocupan como guías y si los mata la Border Patrol, si dispara, matan a alguien que no existe. Hay gente invisibilizada en nuestros propios pueblos. Gente que no tiene nombre, que no tiene un registro. Indígenas que han sido olvidados sistemáticamente por nuestros países. Así como Agar, una esclava mujer de 16 años, fue abusada por un sistema de creencias en Dios que pensaban que era lo correcto. Pero fue encontrada por el verdadero Dios y le dijo: yo te veo, yo te oigo. Los liderazgos pastorales que nuestra región necesita y que debemos producir como instituciones de educación teológica y académica tienen que ver con acompañar estas personas, con ver a quien nadie ve y escuchar a quien nadie escucha. Nuestros gobiernos se pasan jactándose de logros y hay un montón de gente invisibilizada en nuestra propia región. La educación teológica para el siglo XXI tiene que responder a las necesidades de los seres humanos que habitamos en la región. No podemos hacer división entre creyentes y no creyentes. Porque si eso hubiera hecho Jesús, hermanos, no habría iglesia. Cuando hace Jesús la diferencia entre creyentes, entre judíos y no judíos, una mujer sirofenicia le dice: aunque me consideres perro, yo también como de las migajas que se caen. Y todos los que tenemos un perrito en casa sabemos lo que eso significa. Y Jesús le dice: mujer, grande es tu fe. No es tiempo de ver diferencias entre creyente y no, entre el que da ofrenda y no da ofrenda, entre el que fue al templo y el que no fue al templo. Es momento de que el mensaje de gracia de Cristo Jesús se conozca en la región y no con predicaciones solamente, con acciones. El hambre de la multitud que siguió a Jesús la calmó Jesús. No fue al mercado, no fue al supermercado. ¿Qué hay para darles? Saca un niño sus cosas, va sacando ahí y se va haciendo todo lo que sabemos en el texto. Y no preguntó: ¿de qué iglesia eres? Deja todos tus datos y dame tu número de celular, te voy a mandar un WhatsApp cuando vuelva a tener algo que dar. ¿Dónde están los cientos de enfermos que Jesús sanó? El texto bíblico ya no habla de ellos. La importancia era que supieran de la gracia y del amor de Dios. ¿Por qué Jesús se va a los caminos? Porque en los caminos estaban los ignorados por el sistema judío. Porque habían interpretado el texto bíblico: Dios bendice la obediencia y castiga la desobediencia. Así lo interpretaron. Y les dice Jesús: no. Porque entonces, si yo obedezco la ley, voy al templo todos los cultos, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, leo la Biblia y oro,
Pues tengo un lugar apartado en el cielo. No, cuando vayan van a ver el lugar que yo tengo apartado. No se trata de obedecer la ley como meritoria. Se trata de obedecer la ley para aprender a vivir como Dios me manda y de crear comunidad y ayudar y de servir al prójimo. Yo no obedezco la ley para ser salvo. Yo intento cumplir la ley porque soy salvo y porque quiero dar testimonio de que Cristo vive en mí. Ya Cristo me salvó. No voy a tener un primer lugar en el cielo. Porque si allá hay jerarquías, nos equivocamos, hermanos. Y Dios va a estar a la par con usted y conmigo. ¿Por qué Jesús iba a los caminos? Porque interpretaban mal el texto bíblico y les dice Dios, no. El pobre no es pobre porque cometió un pecado y Dios lo castigó. El enfermo no es enfermo porque cometió un pecado y Dios lo castigó. El pobre y el enfermo están padeciendo situaciones que necesitan que se les muestre la gracia de Dios. ¿Recuerdan Juan capítulo 9? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué dice los discípulos? Los discípulos saben que confesar, dice Jesús, ni pecó este, ni sus padres. Lo que está viviendo este cielo de nacimiento es para que se muestre la gracia de Dios en su vida. Es tiempo, hermanas y hermanos, de dejar los grandes sermones para el templo y empezar a predicar el evangelio afuera. La educación para el siglo XXI tiene que darse cuenta de la realidad que estamos enfrentando como población y como región, no solamente la gente que asiste, sino de los que no asisten. ¿Cómo están nuestros propios coterráneos? ¿Cómo viven esta situación que estamos viviendo en esta región? Los modelos pastorales han cambiado a lo largo de todo el tiempo. Hoy no estamos en una situación donde las iglesias puedan sostener económicamente a un pastor, a una pastora. Necesitamos a veces ser bivocacionales, pero también necesitamos líderes que sepan organizar una pastoral comunitaria, que pueda hacerse cargo de todo lo que implica ser un pastor. Ya no hay pastores orquesta. Ya no hay. Ninguna iglesia puede sostener. Hoy tenemos que echar mano de reuniones semanales y de redes sociales y de WhatsApp para seguir acompañando a las personas, pero también podemos echar mano de liderazgos que hay en las comunidades que pueden hacer funciones de visitación pastoral, de visitación en oración y demás. Los modelos pastorales del siglo XXI para la región de Latinoamérica tienen que responder, acompañar y explicar. Así como Felipe al etíope, así como el mensajero de Dios Agar, que Dios los ve y los oye. De ese tipo de personas necesitamos que haya en nuestro tiempo. Hoy tenemos que crear modelos pastorales competentes en esas realidades, hacerlos competentes, que tengan la competencia de poder formar liderazgos con educación cristiana, con ética, que tengan la competencia de ser buenos líderes, buenas lideresas, que tengan la capacidad, sí, del conocimiento bíblico como una herramienta importante, el conocimiento de la doctrina, pero también el conocimiento de la interpretación contextual, cómo podemos hacer realidad la enseñanza del texto bíblico. Los modelos de acción, de los modelos pastorales del siglo XXI tienen que ser contextuales. Al igual que la educación teológica, tiene que tocar y transformar este contexto que vivimos. El modelo que yo utilizo para hacer interpretación bíblica se le llama círculo hermenéutico, que nació de la teología de la liberación y que nació del gran profesor Severino Croato, argentino, el Vicever. Hoy tenemos que hablar del método hermenéutico contextual. Partir de la realidad en que vivimos, como punto número 1, entrar al texto bíblico, conocer la realidad del contexto bíblico y salir del texto bíblico para transformar la realidad que viven nuestros pueblos. Si hay una mujer que la golpea el marido, tengo que acompañar y tengo que mostrarle bíblicamente que no es lo que es. Y cuando el texto bíblico
transforme su realidad, la voy a acompañar, o voy a tener un equipo pastoral que la acompañe a denunciar, que la ayude a separarse, que la equipe para que ella pueda sostenerse por sí sola. Porque la palabra de Dios transforma, hermanos. Pero no solamente transforma vidas, transforma realidades. Es lo que quiere hacer nuestro Dios. Bien, termino con Agar, Abraham y Sara. Cuando la soberbia del que cree que sabe todo, como Abraham y Sara, que se sienten como bendecidos de Dios y se olvidan de la gracia, la misericordia y utilizan a una mujer, Dios mismo es quien que se da cuenta del sufrimiento de ella y la llama y también le da promesa. Y le dice, Dios te ve y Dios te ve. Los modelos de los líderes y lideresas pastorales del siglo XXI tenemos que ser los mensajeros, las mensajeras, que le digamos a los desechados, a las desechadas, a las y los más necesitados, a los invisibilizados, Dios te ve y Dios te oye y quiere transformar tu vida y hay promesa para ti. Vayas al templo donde yo predico o no vayas, Dios tiene promesa para ti. Que la gracia de Dios nos acompañe, hermanas y hermanos, y que podamos planear, soñar con un mundo más justo. Lo soñaron los apóstoles, lo soñó Dios en la creación, lo soñó Jesús, lo soñó Pablo, lo soñaron las mujeres y los hombres, lo soñó Lutero, lo soñó Calvino y un montón de gente, lo soñó Martin Luther King, lo soñó el profeta Arnulfo Romero, lo soñó el hermano Medardo. Soñemos un mundo donde las cosas pueden ser diferentes y el Evangelio quiere tomar ejemplo. Pero si nos montamos en la creación del mundo diferente, tenemos que cambiar nosotros para que nuestras pastorales y nuestros testimonios respondan a las necesidades que la gente vive hoy. Sigamos soñando.